Bienvenidos a Historias de Vuelos. Hoy hablaremos de un símbolo de la Guerra Fría, el contrario de todo, algo construido para ser exclusivo. Es un país donde se proclamaba la igualdad, un servicio costoso que se pagaba poco, un avión supersónico de pasajeros sin lujo, sin caviar y sin champaña. Hablamos del Tupolev 144. La Unión Soviética fue la primera superpotencia en mandar un objeto al espacio. Era el satélite Sputnik, también el primer avión de pasajeros supersónico del mundo. El Concorde se convirtió en el avión de pasajeros más famoso en romper la velocidad del sonido. La realidad es que no fue el primero. Hablaremos del avión que se define como el Concorde soviético. El Tupolev 144 era un avión supersónico para transporte, diseñado y construido en la Unión Soviética a partir de los años 60, también llamado por la prensa de la época Konkordsky o la versión rusa del Concorde. El avión que apareció de golpe. En 1962 se presentó un concepto, un proyecto general de un avión supersónico, en una revista soviética especializada en aviación, y este concepto no era más que lo que se convertiría en el Tupolev 144. De hecho, las prisas por abordar este prototipo, y hacerlo volar antes que el Concorde también fue una de las principales razones de la derrota comercial de este avión. Se usó un Mi-21 en una versión modificada llamado Mi-21i. Este Mi-21 tenía montadas las alas con la forma del futuro Tupolev 144 en lugar de sus alas normales. Esto para permitir probar el diseño. Realizó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1968, pero en realidad inició después del Concorde. Fue el primer avión comercial en la historia en superar Mach 2, el 15 de julio de 1969, y luego logró un récord aún invicto de Mach 2.5, mientras el Concorde a la velocidad máxima era de 2,23 Mach. Vuela a una altitud de 52.000 pies, que son unos 16 kilómetros, a una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, cubriendo una distancia de poco más de 5.000 kilómetros, por lo que el Tu-144 sigue siendo un avión récord. Podría transportar de 110 a 150 pasajeros dependiendo de las configuraciones. El Tupolev 144 tuvo una media de ocupación de solo 58 pasajeros por vuelo durante su uso comercial. Puede que sea por temor de las repercusiones mediáticas de un alto número de víctimas en caso de accidente, y se decidió que un pasaje en el Tu-144 costaría más o menos 37 rublos, una cifra parecida a otro vuelo de esa distancia en Unión Soviética, lo que no tenía ningún sentido ni sostenibilidad financiera. Tupolev 144 vs Concorde. El Tupolev 144 fue un avión con características propias, compartía muchas similitudes en la forma con el Concorde. El diseño era simplemente el estándar necesario para un avión supersónico. Aunque muy similar al Concorde, el Tupolev 144 estaba muy por detrás del Concorde tecnológicamente. Entre las partes más deficientes desde un punto de vista tecnológico, sin duda, estaban los motores, los frenos y el sistema de aire acondicionado de cabina. Sin mencionar, muchos otros pequeños sistemas secundarios fueron necesarios para la realización del vuelo, algo bastante evidente al comparar los dos aviones. Además de las dimensiones, porque el Tupolev 144 es un poco más grande que el Concorde. Las alas que tiene el Tupolev es un doble delta, al contrario del Concorde que tiene un normal delta. Otra cosa nueva que el Concorde no tenía, son los canard flaps extensibles. Estos podían extenderse desde el fuselaje, y estaban ubicados cerca de la cabina del Tupolev 144, y, por lo tanto, estos flaps permitían aumentar la sustentación, lo que a velocidades de aterrizaje ayudaban a reducir las altísimas velocidades de aterrizaje. Esta aeronave disponía de un paracaídas balístico para frenar las altas velocidades de aterrizaje que rondaban del orden de los 323 km por hora. Un ejemplo más único que raro en aviación civil. De hecho, es frecuente verlo en aviones militares. El Concorde, que podía volar en régimen supersónico sin la ayuda de los postquemadores, por lo que consumía mucho menos, y extendía la distancia máxima que podía recorrer el avión. El Tupolev 144 necesitaba el postquemadores, aunque no la máxima potencia, para mantener el vuelo supersónico, y esto determinaba un consumo de combustible muy elevado que acortaba la distancia máxima que podía recorrer. Este avión era muy ruidoso. La prensa de la época escribió que durante los diversos vuelos ofrecidos a los periodistas, que era prácticamente imposible hablar en un tono de voz normal con el vecino de asiento, que gritando desde la ventana izquierda hacia la derecha en la misma fila. Este grito era inaudible debido al enorme ruido generado por los motores, y el sistema de aire acondicionado de esta aeronave. Esos serían poco más de 3 metros de distancia. Una historia de espías. Hubo acusaciones de espionaje casi desde el principio. Los soviéticos, que iniciaron el Tupolev 144 después que el Concorde iniciara,
lo terminaron antes del avión anglo-francés. El Concorde se desarrolló pensando en modo todo el mundo lo viera. El Tupolev 144 se mantuvo en secreto hasta su vuelo inaugural. Este vuelo se hizo en circunstancias tan ocultas que nadie hubiera descubierto ningún accidente. Sergei Pavlov, jefe de Aeroflot de París, no estaba vinculado con el Concorde en ningún modo, pero se sospechó de sus actividades, y lo arrestaron con un maletín con documentos técnicos relacionados con el Concorde. Fue deportado y regresó a la Unión Soviética. Hay una curiosidad que ha persistido a lo largo del tiempo: la historia del contraespionaje. Se dice que los servicios secretos soviéticos, en modo de obtener muestras del caucho que se estaba utilizando para los neumáticos del Concorde, contactaron a un empleado que trabajaba en el aeropuerto en el que se encontraba el Concorde, mientras los servicios de contrainteligencia occidentales pasaron muestras falsas con la esperanza de obstaculizar los planes soviéticos. Parece que le fue entregado goma de mascar. Por supuesto, si esto es cierto, es posible que nunca lo sepamos. El día del desastre. El mundo deseaba ver una demostración, y el Paris Air Show del 73 fue la primera vez que se verían al Concorde y al Tupolev Tu-144 juntos. El Tupolev comenzó bien, pero al realizar un aterrizaje rutinario, el avión aceleró, ascendió y mientras subía sin parar, los motores perdieron fuerza y empezó a caer al suelo, rompiéndose y estrellándose. Murieron los 6 tripulantes en un terrible accidente, que se agravó porque con su caída destruyó 15 casas y mató a otras 8 personas. La versión soviética inculpa a un avión Mirage intentó tomar fotografías del Tupolev 144. Según los soviéticos, se acercó demasiado provocando un error del piloto. En el informe oficial de los franceses no se comentó nada sobre el avión, que sí se indicó en informes posteriores. La opinión más común fue que la tripulación había eliminado el programa de vuelo aprobado para intentar superar al Concorde. Al día de hoy las causas exactas del accidente siguen sin estar claras. El avión tenía mala reputación desde el punto de vista de la fiabilidad. De hecho, el Tupolev 144 totalizó 226 averías de varios tipos en 181 horas totales de vuelo, que son las horas totales de vuelo de los 16 aviones en su historia, 80 de las cuales vuelo durante, 8 muy graves como descompresión a gran altura, y sobrecalentamiento de las góndolas de los motores, un récord poco envidiable. El final sí, pero no. En mayo de 1978, una serie de averías durante un vuelo de prueba marcó otro revés para esta aeronave. A partir de esta fecha, se suspendieron los vuelos con pasajeros, y solo se mantuvieron los de transporte de correo y mercancías hasta 1983, cuando se inhabilitó definitivamente. El Tupolev 144 será usado como entrenador para los astronautas soviéticos de la nave espacial Bur. Luego la NASA mostrará cierto interés en este avión, utilizándolo para la investigación de vuelos supersónicos. La mayoría de los Tupolev 144 se encuentran en Rusia. Solo hay un lugar donde puedes encontrar un Concorde y un Tupolev 144 uno al lado del otro. Es el Museo del Automóvil y la Tecnología en Sinsheim, en Alemania. De Mach 2,5 al museo. Algo muy evidente es que el Tupolev 144 nació más por razones políticas e ideológicas que por la necesidad real de un avión supersónico. El deseo real era socavar el Concorde. La idea de un avión supersónico ya había salido desde 1950. El proyecto soviético nació cuando estaba claro que Francia e Inglaterra estaban desarrollando el proyecto de lo que luego sería el Concorde. Por lo tanto, los rusos apresuradamente también intentaron traer su versión de avión supersónico. La prisa claramente llevó a una serie de errores de diseño, la falta de fiabilidad de este avión, que determinaron su derrota y antes de que se volviera económicamente insostenible, como sucedió más tarde con el Concorde. Anticipándose al Concorde en un par de décadas, este proyecto se abandonó definitivamente y creo que incluso en el futuro. El vuelo supersónico cuesta demasiado para lo que es la filosofía del vuelo comercial. Hoy en día tratamos de tener aviones eficientes que consuman poco y, por tanto, cuesten poco, que dan la posibilidad a una porción más grande del público de viajar. Sin embargo, no todos los proyectos pueden convertirse en un éxito. Innovar implica exponerse a fracasos. En esencia, este avión fue pensado y construido para ganar una carrera política e ideológica, lo más rápido posible. Probablemente nunca debería haber volado, pero la audacia convirtieron en un fracaso más extraordinario. Y ahora, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, y por supuesto inscribirte a Historias de Vuelos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Vuelos.